Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la ciencia, ¿no? Mi nombre es Angie Saldarrega Céspedes y conmigo van a llevar el curso de química. Bueno, para desarrollar el tema del día de hoy he creído conveniente traerles una situación significativa, ¿no? Y es a este personaje. ¿Recordamos quién es él? ¿Sí lo recordamos? Claro que sí, ¿no? Él es el descubridor de la penicilina. ¿Quién es? Entonces ya sabemos quién es Alexander Fleming. En las diapositivas te voy a dejar un link para que tú recuerdes lo que es la historia de Alexander Fleming, pero yo te lo voy a relatar muy brevemente. Entonces, Alexander Fleming fue un científico que se encontraba investigando a una bacteria que en ese tiempo era mortal, la bacteria causante de la neumonía. Esta bacteria es conocida como Streptococcus pneumoniae. Y pues, como es debido, todo científico hace sus estudios en un laboratorio. En este laboratorio, Alexander Fleming tenía sus cultivos de microorganismos, tenía sus cultivos de esta bacteria que ya les he mencionado. Pasa que en un descuido en el que Alexander Fleming deja su laboratorio por un cierto tiempo, estas placas con agar nutritivo que contenían a las bacterias se contaminaron, ¿no? Sabemos que el agar en este caso vendría a ser el alimento para las bacterias. Pues estas tienen que ser puros. Yo donde tengo una plaquita de microorganismos, tiene que estar solamente ese microorganismo. Entonces, cuando les decía que se contaminó, es porque otro agente entró a la placa. Pues el agente que entró a las placas fue un moho, en este caso un hongo, ¿no? Al que nosotros llamamos Penicillium. Bueno, al regresar Alexander Fleming se dio cuenta que este Penicillium había contaminado sus placas con cultivos de bacterias y que estas, pues, alrededor del hongo, no habían crecido. Habían formado un halo, este honguito había formado un halo grande donde no habían bacterias. Entonces, Alexander Fleming empezó a decirse, ¿esto será real? Y empezó a recrear la situación, ¿no? Su curiosidad fue tanta que empezó a hacer diseños con los mismos cultivos de la bacteria causante de la neumonía, pero esta vez él empezó a sembrar los hongos. Y es ahí donde se da cuenta que, pues sí, el penicillium tenía algo que hacía que las bacterias se mueran, ¿no? Entonces, es ahí donde él empezó a buscar qué era, hasta que lo encontró. Y encontró que la sustancia que mataba a las bacterias era la penicilina. Es ahí su reconocimiento. Bueno, y como toda ciencia, pues tenemos que seguir una serie de procedimientos. ¿Cómo es que él hizo su descubrimiento? Decimos a base de la observación, ¿no? Él empezó a observar, empezó a recrear la situación, a organizar estos datos, a hacer situaciones semejantes a lo que ahora llamamos experimentación y dio finalmente con una conclusión. A estos pequeños pasos nosotros le llamamos método científico. Y es que el método científico es la base de toda ciencia. Pero, entonces, ¿qué es la ciencia? Pues, retomemos. La ciencia viene a ser el conjunto de métodos y técnicas para la organización de conocimientos. A través del método científico, yo voy a crear conocimiento. Y es por ello que todas las ciencias recurren a variantes del método científico para crear un enfoque en lo que es investigación. ¿Nos damos cuenta? Entonces,
todos los que utilicemos el método científico podemos ser llamados científicos. Muy bien, entonces, para saber un poquito más de lo que es el método científico, vamos a ampliarlo y vamos a hablar de las etapas del método científico. Entonces, retomamos la situación de Fleming y decimos que lo primero que hizo Fleming es observar el fenómeno acontecido. Él observó que las placas contaminadas con este hongo, que era el Penicillium, no había crecimiento bacteriano, que había un halo de inhibición bacteriana. Entonces, lo primero que él hizo fue observar, ¿no? El siguiente paso viene a ser el registro, en donde él fue anotando cada uno de los datos que fue encontrando, ¿no? En esta placa encontré que el halo era más grande, porque de repente el crecimiento del hongo también lo era. Fue anotando cada dato. Eso vendría a ser parte del registro. Siguiente a ello viene la organización. Yo empiezo a organizar. ¿Cómo puedo hacerlo? En el caso de Fleming, él fue anotando cuánto iba aumentando ese halo de inhibición, ese halo donde no había crecimiento bacteriano. Fue anotando cada detalle. Primer día pasó esto, segundo día pasó esto, tercer día, a eso le llamamos organización de datos, ¿no? Una vez que tiene todo eso, empezó a crearse su problema científico. El problema científico siempre es una interrogante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? ¿Qué es lo que produjo la muerte bacteriana? ¿No? Y finalmente viene la hipótesis, que viene a ser una respuesta, una probable respuesta al problema científico. Otros me dicen una suposición que me da una explicación al fenómeno que yo observé, ¿no? Tenemos otros pasos también. Después de que yo ya observé, registré, organicé, me creé el problema científico, le di una respuesta a ese problema científico, no me queda más que recrear la situación, que hacer situaciones similares a las que al fenómeno observado. Entonces yo voy a poder comprobar o voy a poder darle una explicación a esta hipótesis. Una vez que ya experimenté, voy a poder concluir, ¿mi hipótesis era verdadera o mi hipótesis era falsa? Entonces le voy a poder dar una conclusión lógica al fenómeno, una conclusión lógica o una explicación lógica al fenómeno observado. Finalmente, como todo científico, tengo que informar. Tengo que hacer un informe de las conclusiones y de todo lo que yo hice para tener estos datos, ¿no? Si nosotros presentamos adicionalmente a ello este informe a una comunidad científica y la comunidad científica lo verifica, sabemos que la comunidad científica es un grupo de expertos, ¿no? Entonces, este método científico que yo utilicé, todos estos datos van a ser utilizados y van a ser llamados ley científica, ¿no? Para ello vamos a decir, ¿no?, que este método científico tendrá sus características. Pues tiene que ser racional, tiene que ser analítico, permitirme dar o expresar un análisis. Sabemos que es claro y preciso porque tiene una serie de procedimientos, ¿no? Es verificable porque me va a permitir repetir una y otra vez mis procedimientos siempre voy a obtener situaciones similares. Y es explicativo porque por medio de la experimentación me va a permitir explicar ese fenómeno observado, afirmar o negar una hipótesis, pero siempre dando la explicación a este fenómeno que ocurrió en la observación, ¿no?
Muy bien, chicos, espero que les haya gustado y recuerden, sin ciencia no hay futuro. Muchas gracias.